Hola Ana María, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Karina, muy bien, gracias. Aquí presente. Muchas gracias por participar. Saludamos a todos aquellos que nos siguen y estamos acá con Ana María en un nuevo protocolo que es el ciclo número 45. Ana María, quiero por favor que te relajes. Vamos a comenzar con la inducción y voy a contar de 5 a 1. Cuando llegue a 1 quiero que te concentres. Respira profundo. 5. Relaja todo tu cuerpo y despeja tu mente. 4. Quiero que vayas más profundo. 3. Tu mente y tu cuerpo están totalmente relajados. Cada vez más y más profundo. 2. Tu mente totalmente despejada, desconectada. 1. Ahora voy a contar de 1 a 3. Cuando llegue a 3, prestas atención a mi voz. 1, 2, 3. Ana María, en este protocolo vamos a interiorizarnos y quiero que te conectes con el término poltergeist. Dime qué puedes sentir o imaginar o a qué se refiere este término. Me viene a la imagen esas escenas de objetos o muebles que se mueven en una habitación, pero de manera muy, muy fuerte, muy violenta, sin que aparentemente haya algo que ocasione ese movimiento. Uh-huh. ¿Cuáles son las condiciones o factores requeridos para que se manifieste un fenómeno poltergeist? ¿Qué puedes percibir? Es como el lugar. Tiene que haber un lugar o un ambiente que reúna ciertas características, y que sea un lugar que esté habitado por, bueno, yo te diría familias o personas, pues, que ahí conviven y que tienen interacciones en su dinámica de familia. Y, y me llega la palabra difícil, como disfuncionales. Uh-huh. Así es como me llega que hay ahí algún ambiente tenso o algo que facilita o provoca como si los objetos fueran los que estuvieran manifestando la molestia, el enojo de las personas que ahí viven y que a lo mejor no lo pueden expresar. ¿Pueden los fenómenos poltergeist estar relacionados con las condiciones psíquicas y los estados de conciencia de un sujeto en un periodo particular de su vida? ¿Sí o no? Sí, Uh-huh. ¿Qué condiciones puedes percibir, Ana María? es como, tengo una imagen de una familia, eh, hay niños pequeños, pero es una familia por decirte, en su ciclo vital de jóvenes,
y niños que ya van a pasar a la pubertad y hijos como adolescentes que los papás de edad media que tienen problemas de obediencia a los hijos. Hay un hijo en especial que es muy rebelde y los papás lo quieren controlar y me llega la imagen de esas familias de Estados Unidos de la época de los 60s o 70s, más o menos, por la decoración y el ambiente de la casa es esa imagen que me llega de esa familia. Ujú. Con tu autorización, cuando cuente hasta 3, vas a buscar alguna persona que pueda estar experimentando una actividad poltergeist. Quiero que entres en su cuerpo y dime qué puedes sentir o percibir. Ahora voy a comenzar. 1, tú la buscas, entras en un estado más profundo. 2, 3. Es un joven, Ujú. está muy enojado, tiene problemas con su papá. El padre es un pastor de una religión X y el papá lo tiene muy controlado. El hijo quiere independizarse, vivir su vida y el papá lo está preparando, programando para que siga su camino como pastor Ujú. y no lo deja vivir su época de desarrollo normal que tuviera un adolescente. El hijo está lleno de ira, de rabia, de impotencia y de mucho dolor, porque el hijo también, él tiene tendencia homosexual y se siente totalmente incomprendido y furioso porque no puede sentir el apoyo de su papá y no puede abrirse para comentarle esa situación crítica que él está sufriendo y que él siente confusa. Y tampoco es apoyado por la madre, porque la madre es una mujer muy sumisa, Ujú. que ciegamente sigue a su esposo y que no ejerce el rol de madre. Entonces el hijo se siente como acorralado, como desesperado, le llegan de momento así como sensación de ira irracional hasta de matar y se la pasa todo el tiempo con los puños cerrados. Está en una situación de estrés continua. Ujú. ¿Qué tipo de ondas cerebrales están activas durante una actividad poltergeist? ¿Alfa, delta o teta? Es como si estuviera una revolución en su mente. ¿Has visto cómo se marcan los electroencefalogramas que de repente cuando hay crisis como de epilepsia se ven como tachones así, que Ujú. no son simétricos? Es como si tuviera todo eso en su mente. Es un caos completo. Y son muchas ideas de destrucción, de odio, de muerte, es como si estuviera creando en su mente un egregor Ujú. que pudiera manifestarse lo que él no puede decir o hablar. Entonces hay una cosa así muy inestable en su mente. Son muchas emociones, confusión, miedo, rabia, ira, eh, conmiseración hacia sí mismo. Es algo muy fuerte, muy poderoso que siente que se desquicia, pero no lo puede externar. La onda cerebral que has sentido interactúa con el fenómeno poltergeist que está teniendo lugar, ¿sí o no? Sí, ¿Y cómo? es como si esa parte de su cerebro, que siempre está dándole vueltas en su cabeza, tomara cierta forma, como si se formara, ¿qué te diré?
como si se somatizara, como si Ujú, se hiciera un soma o cuerpo, pero es invisible. Y ese soma, al salir, por decir, de su mente, es como si hiciera lo que este jovencito no puede hacer. Es como si él eh, se manifestara ayudándolo a expresar de una manera todo lo que está sintiendo y es sacar toda esa rabia, esa ira. Y entonces ese soma es el que pudiera como hacer esas reacciones de objetos de estrellar, de romper, de incendiar, de todo eso, todo lo negativo que está sintiendo el muchachito, porque sintiera que si se queda dentro de él, pudiera volverse loco. ujú. ¿Qué eventos pueden ocurrir cuando tiene lugar una actividad poltergeist? Pues lo que te decía, yo veo que estallan ventanas así de sus vidrios se rompen, objetos, objetos, pues los comunes, no sé por qué viene mucho en la cocina. Ujú, Veo cómo se lanzan tazas y platos de porcelana, pero se pueden levantar incluso como gabinetes y se vacían de despensa, cuchillos, y se pueden encender lumbres incluso, y se siente una energía muy oscura, muy negativa. ujú, No percibo entidad, no percibo como entidad, sino como algo psíquico, como esa energía psíquica, ujú, muy poderosa. eh, es como un psiquismo, ¿qué te diré? De movimiento. Y entonces, si hay el pensamiento o la idea o la emoción negativa, pues cosas desagradables, olores desagradables, fétidos, todo va como unido a algo desagradable, de causar miedo, molestia, malestar, como es una manera de poderse, como poder agredir para manifestar su descontento o como tipo venganza. Es como algo de, ¿qué te diré? Como psicoquinesis, pero ujú, negativo. No sé si me ujú. doy a entender. Sí, 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 sí. ¿Puede generarse una autocombustión por un fenómeno poltergeist? Tú dices en la persona que, por ejemplo, en este chico adolescente, Sí, en cualquier persona, si la autocombustión, que es cuando la persona, se han encontrado cuerpos totalmente, las cenizas de un cuerpo, sí, calcinados, ¿verdad? Las al cenizas. final. Sí pudiera ser un efecto de este fenómeno. ¿Me puedes comentar detalles sobre cómo se mueve un objeto? Es como si pasara volando, pero como si alguien lo hubiera arrojado, como si alguien físico cogiera una taza y la aventara con violencia a una pared a que se rompa, pero no se ve a nadie que lo haga. Y Ujú, no es una cosa, son varias cosas en el mismo tiempo y momento y en diferentes direcciones. Es todo un caos, es muy violento, sí es impresionante la imagen que me llega es como todo, como está la mente de este chico, es como si saliera y se somatiza hacia afuera todo ese caos, esa rabia, todo, y entonces en muchas direcciones y muchos efectos. Por ejemplo, se ve que se enciende una caja de cerillos, se ve que se rompen los vidrios de las ventanas, que se avientan cuchillos, que se rompen trastes, que se vacían estantes de despensa, eh, que las sillas, por ejemplo, se mueven, se elevan y se caen al piso y a veces se rompen, todo como muy caótico. ujú. En alemán la palabra poltergeist significa espíritu ruidoso. Se conoce desde la antigua
antigüedad, pero se pueden encontrar rastros documentados de este fenómeno en la Edad Media y en los siglos siguientes hasta la actualidad. ¿Hay alguna diferencia en las manifestaciones del fenómeno a lo largo del tiempo, sí o no? No, se ve lo mismo que, por decirte, es lo mismo que pasaba antes, es ahora. Ujú, Quizá diferente panorama, pero vamos a decir, veo como que el origen es lo mismo. ujú, Son personalidades muy tortuosas, a ver, me llega que quien padece esto o quien causa esto son seres humanos que tienen personalidades difíciles, pero como que tienen cierta, no, predisposición, no sería la palabra correcta, cierta capacidad o no don, como capacidad que los hace especiales y diferentes al común denominador, porque muchas personas pasan por situaciones de estrés, de angustia o de ansiedad extrema y sin embargo no se presenta este fenómeno. Entonces también es como que esas personas tienen cierta, ¿qué te diré? ¿Cómo capacidad. pudiéramos llamar? Ujú, cierta capacidad para poderlo desarrollar y muchas veces no toman conciencia de ello hasta después. Ujú. ¿Pueden los seres humanos sufrir una posesión en respuesta a un fenómeno poltergeist? Me viene que son dos cosas diferentes, Ujú, porque el fenómeno es, por decirte, individual ujú, de la persona, pero como vibra en energía muy baja, muy negativa, pudiera ser que algunas entidades, al estar observando eso, lo atraen y pudiera haber cierta, ¿cómo te diré?, afinidad con el ser humano que lo está ujú, sufriendo. Pudiera ser ese el ujú, caso, pero habitualmente no es así. ujú. Ahí está. Cuéntame algún detalle sobre lo que puede pasar si hay una eh, posesión. Me llega como la imagen del exorcista, Ujú, es como si se potenciara el efecto, como si fueran eh, ambas situaciones críticas de, del individuo con toda esa energía negativa que está dentro de su cerebro revolviéndole todo y la entidad que es oportunista y que ve eso y que le atrae, y entonces es como si se combinaran ambas cosas. ujú, Y entonces quizá eso diera como resultado en un momento dado una persona que se considerara que tuviera entidades que la controlan. Por ejemplo, me llega ahorita una imagen de alguien que hace movimientos así contorsionistas, pues nada antinaturales, ¿no? Nada funcionales o fisiológicos, ¿no? Que no son posibles en un humano, por decirlo, normal, como Está normal, ¿no? bien. Como en la película del exorcista cuando esta chica camina invertida. Eso pudiera ser un ejemplo de esa combinación. ¿Hay alguien que sepa información importante sobre fenómenos poltergeist y nunca compartió su conocimiento, sí o no? Sí, hay mucha gente que lo investiga. ¿Qué saben estas personas y por qué no compartieron sus conocimientos? Me viene que no confían y temen ser tomados como si estuvieran locos, Ujú, y porque en la actualidad no se ha podido demostrar de manera científica ujú, que estos fenómenos son reales. Entonces es como si tuvieran mucho que perder y ujú. porque la humanidad todavía no está lista para entender que existen otras dimensiones y otros procesos.
sobre todo con el desarrollo de la tecnología, cada vez más se aleja a la gente de conectarse con este tipo de cosas. Solo quieren, curiosamente quieren creer en algo real, donde la ciencia avanza, la ciencia y la tecnología avanza, y por ejemplo ellos no pueden entender cómo si yo marco mi teléfono ahorita, yo puedo comunicarme contigo a Argentina o me puedo comunicar a Arabia, que es algo mágico, y eso lo entienden perfectamente, pero no pueden entender que haya estos tipos de fenómenos que aunque no tengan explicación, suceden. Ujú. De 1982 a 1988 se rodaron tres películas llamadas Poltergeist 1, 2 y 3. Durante ese tiempo, varios artistas que formaran parte del elenco de estas tres películas murieron. ¿Existe alguna relación entre el sujeto de la película Poltergeist y la muerte de los artistas? Me llega que pudiera ser que ellos se sugestionaron mucho de esta situación y lo que crees lo creas. Como son temas de temor que infunden incluso terror o miedo, se sugestionan y de alguna manera es como si lo atrajeran. Y a veces solo son noticias como para darle más énfasis a la película y promoción. ¿Y se relacionan la muerte de estos artistas y de estas tres series de la misma película con este fenómeno? En algunos sí. Es como si abrieran Bueno, Ana María, hemos terminado con unos portales. Ah, te iba a decir. Sí, Es sí, como si sí. abrieran unos portales que no les hubiera gustado que los abrieran y también eso los puso en riesgo. Por eso hay gente que no quiere dar a conocer su investigación, por miedo a eso también. Mm. Ana María, ahora terminamos con el protocolo y quiero que vamos a ahondar en algunas de tus respuestas, sobre todo en esto que me acabas de decir últimamente, explícame cómo es esto de que estas personas que tienen un conocimiento que no ha sido público, eh, ¿qué ha sido ese conocimiento? Y relaciónamelo con lo de los portales que me acabas de hablar. Es como si hubiera un grupo de gentes que tienen incluso un nombre, Ujú. no secta, pero han formado Sociedad. un... Ajá, exacto. Y hay científicos y hay gente de muchos grados de estudios, tanto científicos como de tipo espiritual, donde investigan y todo, porque les ha llamado mucho la atención y precisamente esto que comentas de las películas donde los protagonistas sufren situaciones que los lleva a la muerte y que pudiera ser que pudiera tener correlación con estos casos. Eh, Su conclusión de ellos es que sí, sí hay otras fuerzas o energías que existen y que de alguna manera es como al querer develar estos misterios son castigados, que no hay autorización para que se dé a conocer, entonces ellos lo guardan mucho entre ellos y son gente de mucho tipo de preparación en muchas ramas, tanto científica como el esotérico. Y ese es uno de sus requisitos, el no sacar nada a la luz. También lo están usando, me viene ahorita que lo están usando como método o medio para poder en un momento dado controlar eso y ejercer algo sobre algo o alguien o comunidades, no sé, me está llegando ahorita eso. Son conocimientos muy guardados que los están como refinando o para poder de alguna manera, sí, manipular o controlar en cierto momento o circunstancia. ¿Lo están utilizando como un arma psíquica? Sí, sí, exacto, tú le pusiste el nombre correcto. Esas capacidades, ¿las
el hombre las adquiere, las trabaja para potenciarlas, vienen naturalmente, ¿qué puedes percibir? Son ambas cosas. Las personas que llegan a presentar estas situaciones muchas veces no son conscientes de eso hasta que van descubriendo en las circunstancias y con el tiempo que tienen el poder de la, por ejemplo, telequinesia, y entonces al darse cuenta es una sorpresa, pero después se encuentran como cierto placer, un placer morboso al hacerlo, aprenden a hacerlo ya intencionadamente. Y, y es cuando se dan cuenta de que tienen esa capacidad, por decirlo así, y la van desarrollando. Y hay quienes se preparan, se capacitan, hay quien sí, los capacita, los guía para que puedan desarrollarla, porque todos tenemos esa capacidad. Ya el usarla para bien o para mal depende de cada quien, pero los van preparando, van incluso buscando gente que tenga más facilidad para eso y van formando sus grupos. Ujú. También utilizan los campos electromagnéticos de la Tierra. ¿Tienen alguna eh, o algún lugar en específico el cual ayuda a que se desarrollen estas capacidades con más intensidad? Sí, hay lugares o áreas donde tienen cierta, ¿cómo te diré? Ciertas características que favorecen más este tipo de fenómenos. Y ahora que hay ese nuevo término de los campos morfogenéticos, donde se juntan diferentes personas que tienen las mismas características, ya sea personas, animales o qué sé yo, ellos buscan esa conexión o esa unidad con ese tipo de grupos para que sea más poderoso su campo e irlo ampliando. ¿Estas personas con estas capacidades son fácilmente manipulables por otro tipo de tecnología o, o son totalmente independientes? Ellos están conscientes de que así como ellos pueden influir, también ellos pueden ser influidos, entonces ellos es una prioridad que tienen muy presente en su grupo están prevenidos porque saben que lo que ellos ocasionan pueden también ser víctimas, entonces es una de sus máximas prioridades de protegerse. Por eso no lo dan a conocer también, prefieren permanecer en bajo perfil. Ujú. Hay, los gobiernos están interesados en este tipo de capacidades psíquicas como para utilizarlos en una guerra, se podría decir, fría, como encubiertos. Sí, sí, incluso si uno solo puede tener capacidad de causar incluso un pequeño, por decirte, un pequeño terremoto en una casa, donde incluso se pueda mover el cemento del piso o el piso, pueden juntarse varios y tener algún efecto de causar algún caos o destrucción en algún lugar con el puro poder de su psique. ¿Qué parte del cerebro actúa en estas manifestaciones? Me llega la amígdala, Ujú. la veo situada como del lado izquierdo, aquí por la parte frontal. eh, es como si se encendiera cuando hay una situación de es como un foquito que, que se ilumina cuando hay una situación como de estrés o de que se llama a estar despiertos para reaccionar, pero de una manera, ¿cómo te diré? De escape, huida o de ataque, donde la persona tiene que sacar a flote su máximo poder para poder hacer algo ante estas situaciones. Ujú. También actúa a nivel etérico, o que el campo emocional y el campo mental unidos. Sí, es todo junto. Es multifactorial todo lo que se reúne para poder tener ese efecto tan
tan impresionante que se desarrolla. No pudiera ser nada más así como lo soy ya, porque de momento es involuntario, pero es como se van concatenando muchas cosas juntas Ujú, y se da el efecto. ujú. Y quiero que me digas, Ana María, si una persona que ha tenido todas estas manifestaciones y que pueda manipularlas, cuando ha dejado este plano físico, aún sigue con esas capacidades a nivel álmico, espiritual o como quieras llamarlo, energético. Cuando no han trascendido, que se quedan aquí perdidos, pudiera tener esa capacidad, por decirte, un poquito más poderosa como espíritu que otros. Y lo que hace es que busca conectarse con un ser humano vivo que tenga esa calidad de provocar un poltergeist y unirse a él para al mismo tiempo poder seguir manifestando su situación o su deseo. Es como si lo poseyera. Es Ujú, como lo que te decía, me viene ahorita otra vez lo del exorcista. Es como si ya fueran dos fuerzas. ujú. Ana María, ¿puedes encontrar a una persona que está sufriendo un momento de esos? Veo una jovencita como de 17 años sentada en un rincón de su recámara. Está llorando y está muy enojada. Puedes, si quieres, ponte tu trajecito. Quiero que vayamos y le preguntes cómo se llama. Y vemos Mía, si... ¿Quieres canalizarla, Ana María? ¿Me dejas hablar con Mía? ¿sí? Hola Mía, ¿cómo estás? Llorando, ¿qué no me ves? ¿Qué te está sucediendo? ¿Por qué estás así? Estoy harta, estoy desesperada, ya no soporto más. Estoy tan cansada, estoy tan harta, quisiera matar todo, que se destruyera todo, que se acabara el mundo. Qué horrible es esta vida, no puedo soportarla. Si esto es crecer, no hubiera crecido o nunca hubiera nacido. Mía, ¿sabes lo que estás ocasionando? ¿Sabes el poder que tienes en estos momentos? No, no sé nada. ¿Saben por qué están sucediendo las cosas a tu alrededor? Puedes mirar a tu alrededor y dime qué sucede. Todo está en desorden, tirado, botado. ¿Y No sé qué pasa, no sé qué pasa. sabe cómo ha sucedido eso? No lo sé, solo sé que cuando me enojo y ya no puedo más, ya no me acuerdo y luego veo toda esa destrucción. Pero yo no fui, yo no sé qué pasa. ¿Quieres escanearte un poquito? ¿Sabes que tienes el poder de escanearte? Y quieres mirar dentro de ti y ver qué fuerzas son las que se manifiestan ante tu enojo. No, no quiero, me están tocando la puerta. Quiere entrar mi papá y yo no quiero que entre. No puedo escanearme, no quiero, no quiero, solo no quiero que entre mi papá. Bueno, Mía, desconecta. Vamos a irnos. Ana María desconecta de Mía, vamos a dejarla en paz. Respira profundo. Ana María, ¿viste qué fuerzas fueron las que motivaron a Mía a realizar ese evento o ese fenómeno? Sí, cuando me dijiste que desconectara, ella alcanzó a levantar la cara y decirme que me esperara, como que se arrepintió de decir que no quería y era como si quería que le escuchara.
es como si no confiara en nadie y de repente cuando le dijiste eso era como le cayó de sorpresa que sí podía confiar, pero su reacción fue no, no, y luego cuando recapacitó ya nos estábamos retirando. Es como si le tuviera miedo al papá. Ujú. ¿En su familia sabe lo que está sucediendo o lo consideran una manifestación de un ente que la está poseyendo? Piensan que es un berrinche de una chiquilla rebelde para llamar la atención. ¿Puedes observar, Ana María, si estos fenómenos pueden ser como curados o tienen algún tratamiento como para mejorar? Es como te decía al principio, que es gente que sufre mucha tensión, mucho estrés, sobre todo en gente adolescente, como te decía, que están pasando de la etapa de niño, de pubertad, adolescente o adultez, donde tienen muchas crisis existenciales y su vida no ha sido fácil, donde hay mucha disfunción. Me viene ahorita lo de Mía. Ujú, Eh, Ella no quiere que entre su papá porque su papá es un abusador, no tiene mamá y el ujú, padre abusa de ella. Ella, cuando entra en este proceso, es como si se desconectara de ella, de sufrir tanto dolor físico y emocional, y es cuando reacciona de esa manera violenta de telequinesis y todo, ujú, pero ella no se da cuenta porque es como si se saliera de ella para no estar viviendo esa realidad tan dolorosa. Y se aúna al miedo, a la ansiedad, a la angustia de que el papá va a entrar y la va a violentar. Entonces, la característica es gente que está como sujeta a demasiado tensión continua, prolongada, donde no encuentran apoyo o contención y no pueden recurrir a otro tipo no sé, de apoyo psicológico para poder sacar esas emociones dañinas que los andan consumiendo y que se han canalizado de una manera pues negativa. ujú. Ana María, me entra una duda. Todas estas personas que tienen estas manifestaciones, ¿tienen una característica diferente al resto en en su morfología, en su biología? Pues una es lo que te decía, que son jóvenes, aunque también se ve que hay gente mayor, pero casi más es en jóvenes. Entonces es como que la característica sería que tienen ese poder en esa etapa de vida tienen un poder como, ¿qué te diré? Es una energía tan poderosa, ¿cómo te explico? Que me llega. Eh, Tiene que ver con las hormonas. Su Ujú, cuerpo, hay un despertar, por decirlo así, de hormonas diferentes a la de los niños, ujú, y a veces esas hormonas pues no son, ¿cómo te diré? No se segregan de manera eh, normal, sino de repente hay como descargas muy fuertes y poderosas y a veces son lentas. Y entonces cuando pasa eso y se aúna a la crisis del estrés que viven, es como si eso pudiera eh, no desarrollar, sino activar de una manera más poderosa ese fenómeno. Esa ujú. sería una de las características, más su personalidad de ellos, de no confiar en pedir ayuda de otra manera, sino que lo callan, lo guardan, lo esconden, hasta que llega un momento donde ya no pueden. ¿Hay alguna diferencia en su ADN?
¿Alguna hibridación? Me viene más bien como que son gente que tienen una capacidad desarrollada como de algo en lo espiritual, como videntes, como una cosa de ese tipo, así que Ujú. no me viene que sean híbridos o no, más bien es un don que tienen, pero exaltado, desarrollado, que lo tienen más despierto que el común del denominador de la mayoría de la población, y que todo aunado lo despierta de una manera brutal, pudiera decirle, por el efecto que se desarrolla. Eh, pero más bien es ese tipo como biológico y psíquico. Bueno, Ana María, vamos a ir regresando porque ha sido dura la sesión. Respira profundo y voy a contar de 1 a 3. Cuando llegue a 3, vas a estar totalmente relajada. Quiero que desconectes de todo y de todos. 1, limpia todo tu campo energético. Elimina toda energía que no te corresponda. Te sientes feliz, creadora, hermosa. 2, estás totalmente relajada, en paz, limpia. Respira profundo. Tu campo totalmente limpio. 3. Cuando quieres, puedes abrir los ojos. Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Ay, muy bien, Pesada la muy sesión, bien. me parece. Mucha energía. Sí, muy impresionante, ¿eh? Es como si viera película Sí, y sí, se te muchas notó cosas, muy, muy perceptiva y con mucha energía pesada a tu alrededor. sí, mucha información, sí. Bueno, Ana María, muchas gracias por tu aporte. Saludamos a todos, aquellos que nos siguen y muchas gracias bueno, por estar con nosotros. Gracias, Ana María. Un beso. Gracias a ti, saludo a todos, gracias. Bye bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz?
Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy,
może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.